Buenas noches, mi nombre es Delia Yeli Cusme Borja, estudiante de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy tengo el agrado de exponer mi tema, la protección diplomática. Como introducción al tema, la llamada protección diplomática es el acto en el que un Estado decide proteger a uno de los ciudadanos cuando los derechos o bienes se ven afectados por sus acciones u omisiones de otros países cuando se violenta tanto el derecho internacional general como algunas normas internacionales. En la presente exposición hablaré sobre la protección diplomática, las ideas fundamentales y básicas, su evolución histórica, cuál es la relación que tienen con los derechos humanos, su tratamiento en la jurisprudencia internacional. Además, haré mención de un ejemplo y finalizaré con una conclusión. El objetivo de esta tarea es que nosotros, como futuros profesionales, tengamos un claro conocimiento en el tema de la protección diplomática y de cómo y en qué casos se deben aplicar. Como desarrollo del tema, es muy importante iniciar haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es la protección diplomática? Es un acto realizado por el Estado contra otros estados u organizaciones para exigir la correcta aplicación del derecho internacional en el contexto de actividades ilícitas de las que los ciudadanos son víctimas y son acusados por la jurisdicción competente del Estado u organización, donde se insiste en que se respeten sus derechos. Ideas fundamentales y básicas. La defensa diplomática está claramente relacionada con la protección de los derechos humanos. El Estado tiene obligaciones imperfectas, pero imperativas, de proteger a sus ciudadanos en el exterior cuando son víctimas de graves violaciones a sus derechos. Un Estado no tiene la obligación de proporcionar dicha asistencia, e incluso si se ha proporcionado, no es responsable, independientemente del Estado en el que se concedió la solicitud, solo por los esfuerzos diplomáticos realizados o no. Naturaleza jurídica de la protección diplomática. Entre los antecedentes principales, puedo mencionar que esta nace en la Edad Media, en el siglo X, con la Carta de Represalias, seguido del mercantilismo en el siglo XVI, con el ataque a un ciudadano es una afrenta al Estado. En el siglo XVIII, Patel sentó las bases para la protección diplomática. En el siglo XXI se realizó la codificación del proyecto de protección diplomática de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, exactamente en el año 2006. La protección diplomática como derecho subjetivo de protección del Estado. El Estado asume las causas de su problema e inicia acciones legales internacionales para asegurar el respeto a los intereses de sus ciudadanos. Esta protección se basa en el aparente que incluye la interpretación del daño causado a una persona o su propiedad como daño al país del que la persona es ciudadana. El derecho mencionado del individuo subyacente. Desde la Segunda Guerra Mundial, las personas han sido reconocidas como sujetos del derecho internacional, que reconoce los derechos humanos y la intervención extranjera. A través de la promoción del derecho internacional, los consulados y los sistemas de integración regional, un importante paso adelante es el reconocimiento de los derechos procesales individuales en virtud del derecho internacional. Deber de los estados. La práctica reciente ha demostrado un mecanismo flexible para proteger los derechos de los extranjeros y la predisposición actual es esta última, si una persona no puede hacerlo. Mientras ya no tengan caminos internos y ejerzan la protección diplomática, a discreción del Estado serán compensados por sus derechos. Su evolución histórica. La protección diplomática nació a finales del siglo XIX como una solución jurídica para rechazar la vieja práctica de intervención de la comunidad internacional. Esto se ha utilizado para disuadir a los países de actuar de determinadas formas y para cobrar deuda pública o privada en caso de incumplimiento, asimismo de la costumbre nacional en su relación recíproca y constituye una regla general de origen consuetudinario. En este sentido, sin embargo, el derecho a ejercer los derechos del Estado
puede ejercerse mediante las normas del derecho tradicional. Después de la posguerra, nuestra evolución de las prácticas proteccionistas diplomáticas, en particular el derecho internacional sobre la protección de las transformaciones. La relación que tienen con los derechos humanos. Los principios que rigen la diplomacia de la defensa y la protección de los derechos humanos se complementan entre sí y en última instancia conducen a un objetivo común de protección de los derechos humanos. Su propósito es proponer cómo se puede utilizar la protección diplomática como medio de promover la protección de los derechos humanos de acuerdo con los valores del sistema legal moderno. La delegación sigue siendo un arma importante en el arsenal de defensores de los derechos humanos. Desde este punto de vista, mientras el Estado siga siendo protagonista de los asuntos internacionales, la aprobación de declaraciones del Estado que vulneran los derechos de sus ciudadanos seguirá siendo un recurso valioso para la promoción de los derechos humanos. Su tratamiento en la jurisprudencia internacional. La especialidad de que dé lugar a una solicitud de protección diplomática es su derecho y está reglamentado por un marco regulatorio específico. La protección otorgada por el Estado está sujeta a la continuidad de la garantía de ciudadanía y la existencia de daños al momento de la presentación o finalización de la solicitud. De manera similar, el gobierno recibe y distribuye compensaciones en nombre del peticionario. En la práctica judicial internacional, el gobierno no se considera fiduciario, pero debido a la naturaleza de la agencia, el gobierno solo debe actuar como intermediario en esta etapa. El gobierno también puede retirar la solicitud, realizar una transacción y aceptarla de forma masiva. Este es el derecho a no permitir que el propietario pase la solicitud al gobierno por su cuenta. Ejemplo, caso Lagrand, Alemania y Estados Unidos de América. Los hechos suceden con los hermanos Lagrand, de nombre Carl y Walter, los cuales robaron un banco a mano armada en Arizona, dando como resultado la muerte de un banquero. Fueron juzgados por el tribunal de este estado, donde los declararon culpables y fueron condenados a muerte. Estos hermanos eran de nacionalidad alemana, pero residían en Estados Unidos desde la infancia, pero no habían adquirido la nacionalidad estadounidense. Estados Unidos, aun sabiendo que ellos no eran ciudadanos americanos, no se les informó a los hermanos que tenían derecho a la asistencia consular. Esto en virtud de la Convención de Viena, de 24 de abril de 1963. Los hermanos, tiempo después, establecieron contacto con el consulado alemán por su propia cuenta y apelaron sus sentencias y condenas debido a la violación de sus derechos a la asistencia consular, de lo que no les permitió preparar una mejor defensa. Aquel pedido fue rechazado y Alemania demandó ante la Corte Internacional de Justicia a Estados Unidos por no haber informado a los detenidos su derecho a la asistencia consular, así como no haberle notificado la detención al Estado del que eran originarios. Algunas autoridades alemanas intervinieron en el caso, pero la gobernadora de Arizona, Jan de Hull, insistió en que las ejecuciones se realizaran. Y es así que Karl Lagrand fue ejecutado en Arizona el 24 de febrero de 1999 por inyección letal. Dado esto, Alemania puso una demanda contra Estados Unidos ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia un día antes de la ejecución de Walter Lagrand el 2 de marzo de 1999 por presunta violación sobre relaciones consulares dispuesta en la Convención de Viena en sus artículos 5 y 36, numeral 1p, donde defendían que no tuvo conocimiento de los hechos hasta el 24 de febrero de 1995 y que la comunicación no fue por el Estado, sino por los hermanos. De inmediato, Alemania solicitó a la Corte Internacional de Justicia una orden judicial para retrasar la ejecución de Walter, ya que esta estaba prevista para el día siguiente. Esta orden fue otorgada. A raíz de esto, Alemania inició una orden en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para la ejecución de la orden provisional.
En la sentencia, el tribunal sostuvo que aquella orden carecía de competencia con respecto a la queja emitida por Alemania en contra del estado de Arizona. Y es así que Walter LaGrange fue ejecutado en Arizona el 3 de marzo de 1999 por cámara de gas. Luego de esto, Alemania modificó su queja ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que los Estados Unidos había violado el derecho internacional a no implementar las medidas provisionales. Y en oposición, Estados Unidos argumentó que la Convención de Viena no concedía derechos a los individuos, sino solo a los estados. Así que el 27 de junio del 2001, la Corte Internacional de Justicia rechazó todos los argumentos de los Estados Unidos y falló a favor de Alemania. Como conclusión de este tema, hago mención que la institución de protección diplomática nació como medio básico del derecho internacional para proteger los derechos de los ciudadanos de los abusos y violaciones por parte del Estado. Asimismo, la imposición de responsabilidad estatal por los daños que puedan resultar de la actividad ilegal internacional contra una persona natural o jurídica cuya nacionalidad se encuentre en ese estado es diferente. Su propósito es asegurar que se respete esta responsabilidad. No es posible decir absolutamente que el derecho a ser violado pertenece al jefe de Estado o a un individuo, pero el derecho de la protección diplomática es el sujeto y es el Estado quien puede ejercer ese derecho. Y para finalizar, es muy importante destacar que para acceder a este derecho, el solicitante deberá ser nacional del país al cual pide la protección y debe haber agotado todos los recursos en el derecho interno. Muchas gracias por la atención prestada.